No, el tema de hoy lo titulé El último sobreviviente. Y como les digo, lo basé en el libro de Génesis, el capítulo 6 versos uno en adelante, ya les digo, del 1 al 8. Voy a leerlo, en realidad no voy a contar la historia que está en el libro, sino que extraje una pequeña línea de ahí, ahora les voy a decir cuál, la cual voy a utilizar como base para el estudio de esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dijo esta frase que está en el verso 8, que es la que voy a utilizar como mensaje. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa mañana, esta lluviosa mañana que nos ayuda incluso a ponernos un poco más en contexto con lo que estamos estudiando. Nos ayuda también a nuestro cerebro y a nuestra mente, de alguna manera en especial, de poder escuchar aquellas gotas que se escucharon en aquel momento cuando comenzaron a golpear sobre el techo del arca. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y misericordia. Guía mis palabras y guíanos a nosotros en nuestro discernimiento para poder aprender lo que tienes para cada uno en particular. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que es muy impactante en la historia de Noé. No solamente porque hubo un diluvio, porque si nosotros analizamos el diluvio, cuando hemos estado en tiempos difíciles donde todo se inunda, de hecho a veces son 2 horas de lluvia y se inunda las principales carreteras y hay carros que han quedado atrapados y hay carros que han quedado destruidos porque les llega el agua y los daña, ¿verdad? A la hora de quedar atrapados en la inundación. Tampoco, cuando analizamos esta historia, tampoco nos va a impactar solamente que él haya construido un arca gigantesca, sí. Eso es importante, entender que eso fue una obra impresionante. De hecho, duró 120 años predicando él y duró pues muchísimo tiempo durante esa predicación construyendo el arca. ¿Cómo trabajaba él en medio de las burlas? ¿Cómo trabajaba él en esas generaciones en las cuales no había habido una lluvia como la que llegó para ese momento? Dice la palabra de Dios que la tierra se llenaba de un rocío desde el Edén, y eso había sido hasta los tiempos de Noé. Cuando a ellos les dicen que va a llover y que se va a inundar la tierra, bueno, para ellos les parecía esto totalmente imposible. O sea, con este rocío, ¿cómo se va a inundar? Así que sí es impresionante esa historia para ellos. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la historia,
Para ellos es impresionante, pero eso no es lo que quiero rescatar como algo fundamental en la enseñanza de hoy. Y alguien dice que puede ser más impresionante que se haya inundado toda la tierra, que puede ser más impresionante que haya que construir todo un arca. Para mí hoy lo más impresionante es la declaración que se hace sobre Noé. Y alguien puede decir, ¿por qué eso es impresionante? O sea, ¿qué trae cómo el pastor dice que no es impresionante que llueva tanto tiempo y se inunde toda la tierra, se llenen las montañas, y eso no es tan impresionante como esta declaración? O como el pastor dice que no es impresionante que este hombre construyera un arca de esas dimensiones. Sí es impresionante, pero esta declaración, cuando dice la palabra de Dios que solo este hombre encontró una declaración de justo, nos dice a nosotros, si lo vemos de la manera opuesta, que toda la humanidad de ese entonces era injusta. Entonces eso sí me causa a mí impresión, porque cuando yo analizo en nuestro tiempo que hayan aproximadamente 8.500 millones de personas, si esta declaración estuviera en este momento, tendríamos que analizarla desde este punto de vista. Dentro de 8.500 millones de personas, solo uno le agrada a Dios. Y eso sí me impresionó. Porque si tuviéramos que analizar eso un poco más a profundidad, donde la Biblia dice que esa generación toda no era justa, pongámonos a pensar si Dios en este momento enviara un mensaje y dijera que solo uno de 8.500 millones de personas Él va a salvar. Porque los demás no son justos, van a perecer. Aquí habemos una cantidad de personas que es, por supuesto, totalmente pequeña con toda la humanidad. Y habría que pensar de todos los que estamos acá que uno es el que podría salvarse o ser arrebatado, digamos, porque el arca es un simbolismo de la gente que será arrebatada por el Señor para salvarnos de lo que ha de venir. No era un patriarca, un hombre, un padre de una familia que con él componían 8 personas. Y si aún así vamos más a profundo, resulta que ni siquiera las 8 personas en total fueron hallados justas. Ni siquiera la familia de él. El único que fue hallado justo fue él entre la humanidad de ese entonces y él entre esas personas que conformaban la familia. Y dice algo que es aún mucho más serio. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, que es lo que estamos utilizando hoy como línea de pensamiento. Pero más adelante, cuando él añade, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti. Póngase en los pies de Noé. Analice a Noé en toda su dimensión. Usted como padre de familia. Dios viene y le dice, voy a destruir la tierra. Voy a destruir absolutamente todo. O pongámoslo más en nuestro idioma. El Señor dice, voy a venir a llevarme a la iglesia, voy a venirme a llevar lo que ustedes han aprendido como las 5 vírgenes sensatas, pero solo me voy a llevar a uno, a usted. Porque usted es el único que ha hallado justo delante de todas las personas. Lo primero que preguntaríamos, y mi familia, y mis hijos, a ti es al que he hallado justo delante de mí en esta generación. Y aquí es donde el título que yo le puse comienza a tomar fuerza, el último sobreviviente. Porque aunque 8 personas entraron en el arca, que eso es lo que nos enseña a nosotros el texto, de esas 8 que entraron en el arca, solo uno fue hallado justo. Solamente uno fue descrito como el que caminaba con Dios, no los demás. Solamente uno permanece firme
mientras todo el resto del mundo se corrompía. Eso lo que hace es convertir a Noé en algo más que un sobreviviente físico. Lo convierte en el último representante vivo de esa generación que todavía tenía temor a Dios y que Dios lo veía con agrado. Espero estarme explicando y que me estén siguiendo en la idea para poder llegar al punto que nos enfoque o que nos ayude a entender por qué el título. Porque eso que estoy diciendo ahorita, mis hermanos, hace que este mensaje sea tan importante para nosotros como lo fue para Noé en su tiempo. Porque vivimos hoy en tiempos donde la presión de la cultura es enorme. En las escuelas, en los colegios, en los trabajos, en el vecindario, cuando estamos nosotros haciendo compras en la carnicería, en todo lado donde vayamos nosotros, vamos a encontrar insensatez, corrupción. Solo basta abrir el teléfono y le salen un montón de tonterías a los muchachos, a ustedes, a mí. Y podríamos decir que eso no es algo que nosotros provoquemos, pero llega a nuestra mente. Las ventanas del corazón están en los ojos y en los oídos. Lo que oímos y lo que vemos es lo que alimenta el corazón. Y del corazón salen todas las iniquidades. ¿Cómo podemos nosotros guardarnos justos delante de Dios en estos tiempos de tanta presión cultural? Cuando los muchachos, nuestros hijos están aquí en la iglesia, pero mañana van a estar toda la semana en el colegio, toda la semana en la escuela, alimentándose de todo lo que escuchan, no solamente de los adultos, sino de los mismos niños. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para sostenernos justos delante de Dios cuando llegamos al trabajo y nosotros somos partícipes, no porque tal vez accionemos, pero sí escuchamos conversaciones oeces muchas veces que sabemos perfectamente que no agradan a Dios? Cuando esto se convierte en una constante en nuestras vidas, la corrupción moral se normaliza. La verdad se empieza a negociar. Ya la gente dice, no, esto no es tan malo. No es para tanto. Entonces la fe empieza a volverse un espectáculo. Y dentro de ese espectáculo, entonces vemos que muchas predicaciones, muchos predicadores, muchas personas alrededor del mundo que dicen representar a Cristo y enseñar a Cristo, no lo enseñan. Enseñan solamente cosas superficiales, porque si no, dependiendo de la palabra que se exponga, la gente se va. Y se va donde le den una palabra más liviana, más suave, que exalte un poquito más el ánimo, que lo haga sentir más fuerte, más valiente, o las mujeres que las haga sentir empoderadas. Esa es la palabra de moda hoy, empoderadas, empoderados. Porque cualquier predicación que vaya de acuerdo a la Biblia tal y cual está, ofende. Y la palabra de Dios tiene que ocasionar dos cosas en nuestro corazón. Nos confronta y nos ofende, o nos dice a nosotros que estamos agradando a Dios y produce en nosotros satisfacción. Una de estas dos cosas. Si alguien se ofende, pues bien, la palabra le tocó el corazón. Allá él o ella tendrá que tratar en su corazón qué fue lo que Dios le habló. Pero si la persona entra, escucha, se va y no le hace ni fu ni fa, mis hermanos, está con una vida normalizada dentro de este espectáculo que lo que hace es parecer obediencia y hace creer que la Biblia es anticuada. Entonces, en este mundo, y particularmente en nuestras propias vidas, cada vez es más difícil encontrar personas que permanezcan firmes sin doblarse ante el ambiente. Pero Dios busca gente que lo vea a Él, permanezca y lo obedezca en medio de todo este conflicto. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.
En espíritu es con una conversión genuina y en verdad es de acuerdo a la palabra que Él nos da. Una de las cosas que le dijo a Josué es: esfuérzate y sé valiente. Por lo tanto, significa que también nosotros tenemos que tener parte en las acciones alrededor de este mundo con nuestro esfuerzo. Tomar decisiones firmes. No que ataquemos a las personas, pero sí con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la burla, ante la conversación soez? Si nos sentamos en una mesa donde las personas están hablando obscenidades o están teniendo conversaciones que no van alineadas al Señor, ¿qué vamos a hacer? No vamos a venir y vamos a agarrar a pedradas a la gente, porque eso no nos manda el Señor. Pero sí tenemos que guardar nuestro corazón y tenemos que guardar que entra por nuestros oídos y que entra por nuestros ojos. Una de las cosas que nosotros podemos ver en el día a día es cómo muchas veces podría ser que nos incluyamos nosotros o no. Muchas veces nosotros en la iglesia, cuando vamos a comer, somos diligentes en la oración. Gracias, Señor, por estos alimentos. Cuando estamos en la casa con las personas que nos acompañan a la iglesia o nuestra familia, somos diligentes en la oración. Gracias, Señor, por estos alimentos. Pero si estamos en un restaurante, entonces venimos y nos hacemos los locos con la oración porque todos nos están viendo. Entonces eso no es esforzarse y ser valiente, eso es acomodarse al sistema. Y aunque nosotros seamos solo uno en una mesa donde hayan tal vez 200 personas en un restaurante, nosotros tenemos que esforzarnos a ser el propio y ser la diferencia, no para que nos vean, sino para que Dios sea honrado en medio de toda esa gente. Hay muchos ojos alrededor de nosotros, aunque no nos conocen. Hay muchos ojos que están viéndonos cuando inclinamos el rostro para orar. Inmediatamente es como si pusiera usted un radar y hace todo así para allá. Y eso posiblemente será lo que reciban de Dios algunas personas en todo ese día. Una persona que se sentó a dar gracias a Dios por sus alimentos. Y tal vez no reciban nada más en todo el día, ni una predicación, ni un mensaje, ni un canto, nada. Por eso es que Pablo dice que somos cartas abiertas para ser leídas. Pero nosotros esas cartas las echamos en un sobre y no, no, Dios guarde, me están viendo. Y nos da vergüenza. Porque Dios busca personas esforzadas y valientes. Cuando la Biblia describe los días de Noé, la describe como una tierra en ese entonces violenta y llena de corrupción. No es una desviación moral pequeña lo que está describiendo la Biblia. Realmente era toda la humanidad torcida. De ahí que viene y dice que uno entre todos fue hallado justo. La maldad había llegado a tales niveles, mis hermanos, que la intención del corazón, según dice el libro de Génesis en el capítulo 6, Dios dice que la maldad del corazón era continuamente hacia el mal. ¿Qué significa estar continuamente hacia el mal? O sea, era la constante de hacer lo malo. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, en medio de todo lo que está pasando, ahí está Noé. Y el Señor dice que lo halló justo y que halló gracia delante de Dios. No era porque fuera perfecto y no fallara, no, él era un ser humano como usted y como yo, que también se equivocaba. De hecho, Santiago habla de Elías, que él tenía las mismas emociones y sentimientos que cualquiera de nosotros en el mundo. No significa que porque Elías era ese hombre, profeta, reconocido en la Biblia, no pasara por lo mismo. Pablo dijo que él luchaba contra sí mismo cuando dijo: miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Pero hay una decisión que cada uno de estos hombres tomó, y es guardar separación para Dios y decidir caminar diferente a los demás. Mientras todos se dejaban arrastrar por la corriente, él seguía caminando con Dios. Y cuando hablo de la corriente no estoy hablando del agua, estoy hablando de la conducta. Mientras todos construían una vida lejos del Señor, Noé construía una comunión con el Señor.
¿Qué hacemos nosotros en el día a día? Póngase a pensar cuánto tiempo le da usted a Dios para orarle en el día. Y no estoy hablando de salvación, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Estoy hablando de una relación. Porque si yo hablo de la salvación a través de las obras, mis hermanos, no importa lo que hagamos, no nos salvamos por lo que hacemos. Pero una vez que somos salvos, según lo que dice Santiago, una vez que la fe de nosotros sale, la fe tiene que producir obras, tiene que producir acciones que agraden a Dios. Entonces no vamos a hablar de que Noé, por ser un hombre justo, era un hombre que no se equivocaba. No. Noé era un hombre que construía su vida en una comunión constante con Dios. Lo dice la Biblia. Mientras el mundo se reía de la justicia, Noé, ¿qué era lo que hacía? Noé predicaba, aunque nadie le creía, aunque se burlaban de él. No olvidemos que Noé predicó 120 años y no le hicieron caso. Una vez escucho a una persona decir, cuando estaban hablando de un señor que había fallecido, que tenía 80 años, entonces alguien dijo, no le dio tiempo para arrepentirse. Y yo le dije, ¿cómo? No sé si se arrepintió o no se arrepintió, porque eso solo lo sabe Dios y el Espíritu Santo. Pero sí le puedo decir que Dios le dio tiempo para arrepentirse. Y me dice, ¿por qué? ¿Cuántos años tenía? 80 cuando murió, tuvo 80 años para arrepentirse. Pero nosotros creemos que darle tiempo Dios a una persona para el arrepentimiento es que en los últimos minutos de vida la persona llegue y diga, Señor, me arrepiento. No, hoy es un día en el cual usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Dice David que nuevas son las misericordias del Señor todos los días. Y David, una de las cosas que hacía era que pedía perdón por los pecados, incluso por aquellos que él desconocía. Así que, mis hermanos, una de las cosas que Noé hacía correctamente es ser pregonero de justicia. O sea, decirle a las personas dentro de su imperfección que se arrepintieran delante de Dios. Porque si tuviéramos nosotros que predicar, enseñar hasta que seamos personas intachables, no lo haríamos. Porque no existe nadie intachable. No existe nadie que tenga la verdad absoluta. Solo uno tiene la verdad absoluta y se llama Jesucristo. Todos nosotros nos equivocamos y probablemente cuando estemos delante de Dios, Él aprobará cosas que hicimos y desaprobará cosas que hicimos. Así que esto que estoy diciendo significa que Noé no solo construía un arca de madera, sino que construía un testimonio de vida delante de estas personas. Y aquí hay algo muy importante que quiero rescatar. Noé no podía decidir por nadie más. Noé no podía decidir por su esposa, por sus hijos, no podía decidir por los vecinos, no podía decidir por los de la pulpería, no podía decidir por los del colegio, no podía decidir por los del trabajo. Noé no puede decidir por nadie más delante de Dios en aspecto de salvación. Usted no puede decidir por sus hijos. Usted no puede decidir por su esposa. Usted no puede decidir por su papá o su mamá. Noé podía predicar, podía advertir, podía obedecer, podía construir, pero cada persona a la cual le predicaba tenía que decidir si entraba al arca o no entraba al arca. Porque la salvación, mis hermanos, siempre va a ser delante de Dios un asunto individual. Yo decido obedecer a Dios en lo que Él me está demandando o no lo obedezco. Contaba una historia chiste, digo historia chiste porque no es una historia verdadera, que la he usado en algunas oportunidades de un niño que está sentado en la silla y la profesora le dice, ahora todos se ponen de pie. El niño era sumamente rebelde y él se queda sentado y dice, no me pongo de pie. Y la profesora le dice, hágame un favor, papito, y se pone de pie. No me pongo de pie. O se pone de pie o llama a sus papás y entonces lo vamos a suspender. Y el chiquillo se pone de pie
Y le dice, ve cómo tuvo que ponerse de pie y dice, estoy de pie, pero estoy sentado. ¿Qué está diciéndole? Que su mente está rebelde. O sea, yo me voy a poner de pie, pero no, porque no me queda otra, porque me castigan. Y así a veces somos los creyentes delante de Dios. Obedecemos por miedo al castigo, no por agradar y honrar a Dios. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros pensamos porque venimos a la iglesia, porque somos una familia cristiana, automáticamente nuestros hijos son salvos. Y mucho más cuando alguien toma aquel texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque nos hacen creer que porque nuestros hijos nacen dentro del cristianismo, ya son salvos. Y eso es un error que hace que los hijos crezcan creyendo que ya son delante de Dios de agrado solamente por ser hijos de Noé. Y mis hermanos, eso no es así. Cuando se le dice al carcelero de Filipo que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es que había una ley. Y la ley era que cuando un prisionero o varios prisioneros se escapaban, mataban al carcelero y a toda la familia. Entonces, al no escapar Pablo y al no escapar ellos en ese momento y el carcelero encontrarlo ahí y él preguntar acerca de por qué no se fueron, y entre la conversación atendiendo al testimonio de Pablo, él dice que crea en el Señor Jesucristo y sea salvo usted y su casa, no le está diciendo que va a ser salvo automáticamente porque él crea. Le está diciendo que de la misma manera que porque él no se escapó y porque él se quedó ahí, su familia y él mismo no se vieron en riesgo de ser asesinados por el imperio, de esa misma manera, si él cree en Jesucristo, esta salvación se va a extender a ellos, no porque él los pueda salvar, sino porque es un testimonio para que ellos puedan conocer quién los salvó. Así que mis hermanos y mis hermanas, el hecho de que Noé y su familia entrara era porque Noé es la cara y testimonio delante de su familia de Dios, salvándolos a ellos. La fe no se hereda como si fuera una propiedad. Cada alma tiene que responder delante de Dios de manera individual. Ian tiene que responder por él. Como cada uno de los hijos de Alejandro tiene que responder por él. Gloriana tiene que responder por sí misma. O sea, cada hijo responde delante de Dios de manera individual. Sí es cierto, la obediencia de Noé abre las puertas para que su familia esté dentro del arca. Así que la fidelidad de Noé en alguna manera crea una cobertura para que ellos puedan tener una dirección y una oportunidad delante de Dios. De la misma manera, mis hermanos y mis hermanas, ustedes como padres de familia y como madres de familia, que sean respetuosos, obedientes y que honren a Dios, lo que ustedes reciben de bendición por la forma en que ustedes son delante de Dios va a permear, va a alcanzar a sus hijos. Si Dios les bendice a ustedes con trabajo, si Dios les bendice a ustedes con salud, si Dios les bendice a ustedes con el dinero para comprar los alimentos, sus hijos se ven alimentados. Pero no necesariamente porque sean obedientes o sean trabajadores. Es porque usted está siendo bendecido y de paso su familia es bendecida. Eso destruye la idea equivocada, mis hermanos, que muchas veces se predica, que Noé no pudo salvar espiritualmente a la familia. No. Él no podía redimir los corazones, pero al obedecer a Dios, de alguna manera su fe, su espiritualidad, los hijos lo podían ver y podían servir de testimonio. No salvarlos en cuanto a la vida eterna, pero sí salvarlos en cuanto a haberse quedado con el resto de los que se ahogaron. ¿Por qué hay padres que sufren cuando sienten que fallaron porque uno de sus hijos se aparta? Porque no entienden este principio. Porque no entienden que si fuera culpa de los padres las acciones de sus hijos cuando se apartan, Dios sería el más culpable de todos. Y Dios no sería Dios. ¿Y por qué me dice eso, pastor? Porque resulta que Dios creó a un hombre y a una mujer. Y estos dos hijos que Él creó, Él vino y les enseñó. Cada tarde le hablaba a él, les explicaba lo que tenían que hacer, cómo administrar lo que se les había dado y se separaron, se apartaron. Entonces Dios sería el primer equivocado.
Pero no fue así, porque al final la decisión de Adán y Eva era la decisión de Adán y Eva. Así que, mis hermanos, incluso cuando analizamos el diluvio y la familia de Noé después del diluvio, después de haber visto el juicio, después de haber visto todas esas personas morir ahogados, después de contemplar cómo el Señor llenaba toda la tierra, uno de sus hijos, uno de los hijos de Noé terminó actuando incorrectamente, aún viendo lo que estaba viendo. Cam sobrevivió al diluvio, pero sobrevivir al diluvio no significa haber sido transformados. Así que si su hijo nace en su casa y tiene una buena vida y es alimentado y es educado y es mandado a la escuela y puede haber sobrevivido a lo que otros niños están pasando alrededor del mundo, hambres, pestes, agresiones, puede haber sobrevivido a eso, pero eso no lo hace hijo de Dios, eso no lo hace creyente. Y usted no puede dar por sentado que ese hijo honra, ama y respeta a Dios solo porque es su hijo. Usted tiene la obligación como padre y tiene la obligación como madre de evangelizar a su hijo y de evangelizar a su hijo. Y ese mensaje o el mensaje que estoy trayendo hoy todavía es más profundo. Porque uno podría pensar que estar dentro del arca físicamente, haber entendido el mensaje completamente de Dios en el corazón, lo hace a uno delante de Dios agradable, justo. Y resulta que el mismo Noé no podía creer por Cam, no podía obedecer por Cam, no podía caminar con Dios por Cam, porque al final Cam decidió hacer algo incorrecto delante de Dios. Usted puede sentarse a la mesa con sus hijos todos los días, todas las semanas, todo el año y orar con ellos. Y puede explicarle la palabra de Dios con ellos, pero al final la decisión es individual. Por mucho que usted le enseñe. Hay personas, mis hermanos, que son sumamente son sumamente versadas, o sea, son personas muy capaces de manejar intelectualmente la Biblia, pero no conocen a Dios. Son personas que su mente está totalmente llena de la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Hay una persona, si le puedo llamar persona, que conoce la palabra de Dios al pie de la letra, que predicó la palabra de Dios al pie de la letra, que le dijo al mismo Señor Jesucristo, escrito está, que si te lanzas, vendrán los ángeles, dice, y te van a rescatar. Hizo mención del libro de Isaías en varias veces y ese es Satanás. Y no porque sepa la palabra de Dios, ni porque haya vivido en el cielo, ni porque haya sido uno de los más altos querubines. La palabra de Dios dice que era bello, sabio, y no por eso mi hermano y mi hermana le dio la salvación. Porque cada persona debe de decidir qué hará con la gracia que Dios le presenta. Cada individuo. Sin embargo, mis hermanos, esa fidelidad de Noé sigue siendo impresionante. Porque él permaneció firme aún sabiendo que no podía controlar las decisiones de nadie más. Ahí estuvo firme. Eso se llama madurez espiritual. Hay personas que dejan de obedecer, mis hermanos, porque otros no cambian. Hay personas que dejan de congregarse porque ya el esposo no quiere congregarse o porque la esposa no quiere congregarse. Hay mujeres que porque el hombre no va, entonces no va a la iglesia, porque en vez de decirle, hoy voy a ir, yo no quiere decir, yo voy a ir. O al revés. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que la relación con Dios es individual. Hay gente que se cansa de construir el arca porque la familia no responde como esperaba. Entonces, se alejan de Dios como si Dios tuviera la culpa. Hay personas que se alejan de Dios porque le falló su esposo. Mujeres que les falla su esposo y entonces se alejan de Dios porque le falló su esposo. Hombres que se alejan de Dios porque le falló su esposa cuando Dios no le ha fallado a nadie nunca. Entonces basan la relación en base a las personas. Hay quienes abandonan la justicia
porque se sienten que están solos en medio del camino del Señor. Pero ¿qué hizo Noé? Siguió construyendo. Martillo tras martillo, año tras año, bajo rechazo, bajo silencio. Pero el verdadero justo, mis hermanos, no obedece a Dios para ser aplaudido. No obedece a Dios para ser reconocido. No obedece a Dios para quedarle bien a nadie. El verdadero justo obedece a Dios porque le ama. Porque ama a Dios. Cuando comienza el diluvio, al final, toda esa generación que se sentía fuerte descubrió algo. No tenía cómo sostenerse. Todo en lo que habían confiado desapareció bajo el agua de ese momento. La inteligencia humana no les pudo salvar. La violencia con la que se conducían no les pudo salvar. Las riquezas que pudieron haber tenido no los pudo salvar. Y mientras el mundo entero se hundía, un hombre permanecía vivo dentro de esa arca con su familia. No porque fuera el más famoso, no porque fuera el más poderoso, sino porque caminó con Dios cuando nadie quería caminar con Dios. Este era, mis hermanos y mis hermanas, el último sobreviviente de una generación. Quizás hoy Dios está, y creo que está buscando personas así. Hombres y mujeres que no negocien la verdad, aunque toda la generación se esté derrumbando, aunque toda la familia se esté derrumbando, aunque todo ser humano que está alrededor de él lo vea caminar mal, quiere permanecer, esforzarse y ser valiente. Personas que sigan construyendo obediencia, aunque los demás se burlen de ellos. Que se inclinaron el rostro en un restaurante donde hay mucha gente y dice, mira que el ridículo, todavía cree esas cosas, no le importe y ore con gratitud delante de Dios. Personas que cuando llegan los familiares y llegan con cosas que no deben de traer a la casa, sea chismes, sea crítica, lo que sea que traiga que no agrada a Dios, tenga la valentía de decir, si venís a visitarme, ven a visitarme de manera positiva. No me traigas alimento que no me gusta, porque el alimento que yo quiero es el que me edifique delante de Dios. Cuando nosotros tiramos la basura, y me acordaba de eso esta mañana que preparé las bolsas de basura, yo no veo que nadie salga al camión a agarrar y decirle cuántas bolsas de basura me van a traer hoy. Me traen bolsas de basura. Yo no veo a alguien diciéndole, mira, te sobra unas cuantas toneladillas de basura para que me las dejes aquí en la casa. No, ¿verdad? Le damos las bolsas de basura para que se las lleven y las boten. Estamos deseando que se las lleven. Pues pareciera más bien que muchas veces nosotros abrimos las puertas para que nos echen la basura. Permitimos cosas que porque es mi hijo, porque es mi hija, porque es mi hermano, porque es mi hermana, porque es mi amigo, nos traigan basura de otros lados y nos contaminen a nosotros nuestra relación con Dios. Los creyentes, mis hermanos, debemos de entender que no podemos decidir por los demás, ni por su esposa, ni por su familia, pero tenemos que caminar correctamente y tenemos que decirle no al que hay que decirle que no. Cuando alguien viene y trata de contaminarte tu vida desde la forma en que habla, porque lo que entra al corazón entra por los oídos, o presentándote cosas que entren por los ojos, haga lo que hizo Job. Job dice que él hizo un pacto en sus ojos para poder entonces permanecer delante de Dios íntegro. Porque al final, mis hermanos, el verdadero sobreviviente no va a ser el más popular, no va a ser el más admirado, no va a ser el más aplaudido, no va a ser el más exitoso. El verdadero sobreviviente que salga de esta iglesia delante de Dios va a ser aquel que todavía al final de su vida, los últimos segundos, los últimos momentos del último respiro, siga caminando con Dios. Por eso Pablo, muchos años después, habló con el mismo espíritu cuando dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es como si él estuviera diciendo, todavía sigo aquí, todavía estoy creyendo, todavía camino con Dios, todavía no me he doblado. Pero el último sobreviviente, mis hermanos,
no solamente es el que escapa del juicio. Y esto es lo más serio del mensaje. Porque siempre que leemos la historia de Noé, nosotros hablamos del que escapó del diluvio. No, en medio de esa generación confundida, en medio de esa generación superficial, en medio de esa generación llena de ruido, Dios sigue igual buscando personas que nos guardemos delante de Él. Porque hay personas, mis hermanos y mis hermanas, que todavía pueden creer y hay otras que dejaron de creer. Hay personas que todavía oran y otras se cansaron de orar. Hay personas que todavía dicen amén a la verdad, pero hay otras personas que decidieron vender ese amén. Hoy tal vez su casa, tal vez su trabajo, tal vez su familia, tal vez la iglesia, tal vez usted esté en medio de todo esto y sea el último sobreviviente. Y eso duele, pero es verdad, porque a veces uno quisiera que todos caminaran igual, que todos entendieran, que todos obedecieran. Pero llega un momento en que cada persona debe decidir delante de Dios. ¿Quién quiere ser delante de Dios? Y quizá esta batalla, mis hermanos, de esta generación sigue caminando, o quizá esta batalla de esta generación sea para aquellos que quieran seguir caminando más pareciéndose a Jesucristo, y así es como es. Pero así fue con Noé, así fue con Pablo. Sobrevivieron, uno al diluvio, otro a la cárcel, otro a los golpes, otro al abandono, pero ambos decidieron llegar al final de pie. Por eso Pablo dijo eso: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero no quiero cerrar con Noé y con Pablo, porque sería incompleto este mensaje. ¿Y por qué no quiero cerrar con Noé y con Pablo? Porque resulta que Noé, una vez que salió del arca, también se equivocó. Y si yo pienso que Noé llegó ahí donde llegó por su propia fuerza, aunque él se entregó, entonces estaría olvidando el único que nos puede sostener a nosotros, que es el Señor Jesucristo. Porque si no es por Él, mis hermanos, no podemos llegar al final. Miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Así que no estoy llamando a personas que sean impecables, intachables y que no se equivoquen. Estoy llamando a personas que, al igual que Pablo, digan miserable de mí cada vez que pequen. Porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Pero Pablo termina diciendo: gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Porque mi hermano y mi hermana, si yo me voy de aquí hablándole de Noé y hablándole de Pablo y hablándole de cualquiera de los que están descritos en la Biblia, los dejo a ustedes con un piso falso. Porque al final de cuentas, dentro de toda la humanidad, dentro de todas las generaciones que han habido durante la etapa, la era de la humanidad, desde que Adán fue creado hasta el día de hoy y aún después, solo uno permanece intachable, impecable: el Señor Jesucristo. Y Él es el último sobreviviente. Oremos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Tu nombre a los hombres que me diste tú. Del mundo los llamaste para escuchar tu voz. Tuyos eran desde el principio
tu palabra guardarán. Ahora saben que del cielo todo lo que soy vendrá. Y aunque la noche se aproxima, tu verdad no morirá. Padre Santo, guárdalos en ti. Cúbrelos bajo tu nombre, que sean uno, como tú y yo. Que el amor que descendió del cielo arde hoy entre ellos, Señor. Que el mundo vea en sus vidas tu gloria y tu voz. Un mandamiento les he dado: ámense como los amé, no con palabras vacías, sino como en la cruz lo haré. Y no ruego solo por ellos, también por los que creerán, por los que escuchando su palabra a tu verdad despertarán. Que sean uno, uno en el dolor, uno en la esperanza, uno en el amor, como tú en mí y yo en ti, y yo en ti, que también ellos vivan en unidad. Padre Santo, guárdalos en ti, que no se pierdan en el mundo, hazlos uno, como tú y yo. Que tu gloria los alcance, que tu fuego los sostenga hoy, y que el amor con que me amaste viva también en ellos, Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo.